Bueno, entonces muchas gracias a todos a los asistentes y espero que de hacer una presentación que sea lo más interesante posible, aunque el tema puede parecer un poco complicado o por lo menos no tan interesante para nosotros los biólogos que no, estamos más relacionados con la investigación, nos interesan más los temas específicos a lo que hacemos. Sin embargo, en mi caso, como decía bien Mario, en el transcurso del tiempo, por razones de trabajo, he empezado a tener actividades en otro rubro, o sea, más que todo en proyectos de desarrollo, y entonces he ido tomando conocimiento y experiencias también en la parte de desarrollo sostenible en otros rubros, y eso me permite tener una visión un poco holística de las cosas. Y en el caso del cambio climático, yo considero que es fundamental para cada agricultor conocer la situación, la problemática y hacia dónde vamos, porque esto va a influir notablemente en lo que será la agricultura futura. Entonces, aquí esta charla tiene mucho texto, cosa que normalmente no es aconsejable en una presentación de PowerPoint. Sin embargo, de esta forma, porque la idea es dar la información científica, dado que somos todos técnicos, todos con conocimiento científico, la mayor información científica posible. Entonces va a haber mucha lámina con referencia científica, con su referencia también de autor, que sin embargo yo no voy a leer, porque si no se me van a dormir todos. Entonces sirven para que ustedes tengan una información y en caso después quieran revisar algunas cosas, o por las personas que lo verán después en YouTube, puedan verificar la información. Yo en mi charla tomaré algunos aspectos sobre... Ya, perdón, el micrófono abierto. perdón, la persona que tiene el micrófono abierto, muchas gracias. Mauro, entonces yo en la charla trataré de, ¿cómo puedo decir?, de complementar la información que está ya presente con información más, esperando que al final, bueno, se entienda la importancia de tomar en cuenta el cambio climático. Porque la idea es que para poder garantizar el desarrollo de la agricultura en Venezuela, se logre tarde o temprano tener el famoso Plan Nacional de Agricultura. Este Plan Nacional de Agricultura tiene que ser un plan integral, con visión holística de todo, que incluya, primero tiene que ser adaptado a la realidad del país, que es fundamental para que sea sostenible y sea ejecutable, porque las previsiones de crecimiento potenciales son muy interesantes como referencia, pero no son un plan de desarrollo. Tenemos entonces que tomar en cuenta todas las variables internacionales de mercadeo, de producción de otros países, cómo eso nos afecta, y desafortunadamente o afortunadamente lo vamos a ver, o sea, en ambos casos, el cambio climático va a incidir notablemente en lo que es el desarrollo de la agricultura futura. Entonces, conocer la problemática nos puede permitir sacar provecho e incluir toda la previsión, incluir todas las vulnerabilidades, conocer todos los efectos, cómo combatirlo, nos puede permitir poder desarrollar un plan que sea sostenible en el tiempo. Ahora, a ver cómo hago, hacer bajar, porque estoy... Ok, empezamos la definición de cambio climático. Los cambios climáticos siempre ha habido. O sea, los cambios climáticos son todos los cambios periódicos, temporales que hay. Algunos son de origen naturales, otros son
son causados por factores específicos y la historia de nuestro planeta ha sido caracterizada da cambio climático constante, ¿no? Creo que todos hemos oído hablar de épocas glaciales, de épocas nuestro planeta ha tenido varios periodos, o sea, varias situaciones que han causado la extinción, una extinción generalizada. Entonces, esto en muchos casos ha sido causado sea da causa naturale che da causa esterna, il famoso asteroide che supuestamente golpeó la península de Yucatán y causó la extinción de los dinosaurios por el cambio climático que causó. Entonces, hay diferentes causas que en el tiempo han creado cambios climáticos. Ahora, esos son dos ejemplos de una época de hielo y una época de actividad climática de tipo, disculpen, pero a veces el Alzheimer me tiene loco. Bueno, hablando sobre el caso reciente, pero los cambios climáticos ya está comprobado que tienen un efecto antropogénico muy importante. O sea, están causados por la actividad humana. Desde que hubo la revolución industrial, ha aumentado la producción de gases que están favoreciendo este cambio climático. Aquí en la pantalla tiene las dos definiciones de referencias: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es la que llevó al Convenio de Kioto, y después el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, que es el actual panel que hay más de 1.300 científicos de unos 130 países que lo componen, que son los que están haciendo los estudios y que periódicamente presentan sus resultados. Ahorita están terminando el nuevo informe que el año próximo debería ser publicado. Entonces, bueno, estas son imágenes de los efectos de la contaminación, de cómo sobre todo la energía fósil, la quema de petróleo, y crea la contaminación. Y entonces, eso determina el efecto invernadero. El efecto invernadero, aquí tenemos la definición de Wikipedia, que es bastante clara, hace que la emisión térmica, que se obtiene por la radiación Mauro, solar. disculpa que te interrumpa. Cierra tu cámara para que se estabilice un poco la transmisión, la conectividad. Esto es una recomendación de un asesor llamado García, Mauricio. Okay. Pero sinceramente ahorita me agarran, vamos a ver, detener video. Pero si detengo el video, detengo todo. No. ¿No? No. Ok, perfecto, ya lo hice. Disculpe, pero de verdad para mí eso es relativamente nuevo. Entonces, bueno, entonces le estaba diciendo que la radiación solar, una vez penetrada en la atmósfera, estos gases hacen que se quede, la va reflejando adentro y evitan que se vaya. Ahora, los gases de efecto invernadero han permitido la vida en la Tierra, porque si la radiación solar pegara en la Tierra y se reflejara completamente, nosotros tuviéramos unos cambios de clima bestiales, o sea, unos cambios entre noche y día que no permitirían la vida. Pero esos gases han permitido mantener el calor, sobre todo durante la noche, y entonces han favorecido la vida. El problema es que ahorita tenemos un exceso de estos gases, que son los gases de efecto invernadero, los J, y esto está creando un problema. Los gases de efecto invernadero son gases muy comunes, como el vapor de agua, el CO2, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, y después hay otros que son creados, son gases recientes creados por nuestra
actividad como el holocarbono, el hexafluoruro de azufre, etc. Entonces, cada uno tiene una efectividad diferente. Por ejemplo, el vapor de agua tiene un efecto invernadero reducido. Lo más presente, lo más importante, por eso que se habla mucho en este momento, es el dióxido de carbono, que más se produce por la quema de los combustibles fósiles. Sin embargo, hay gases que son menos presentes, como el metano, que pero son muy importantes porque tienen un efecto invernadero muy fuerte, o sea, son mucho más potentes como gases. Después vamos a ver por qué de eso y por qué nos interesa como acuicultores. Entonces, esta es una imagen bastante bonita, siempre de Wikipedia, donde está un poco todos los ciclos y los efectos. Eso se la dejo para que la puedan ver después con calma. Pero simplemente llamo la atención, le voy a dar la atención sobre el hecho de que si ven abajo, hay ganado y el ganado está bien representado, ¿no? Entonces, y después veremos el porqué. Entonces, como decía, el IPCC ha determinado más de forma prácticamente certera. Por mucho tiempo había unas polémicas muy fuertes porque decía que no había prueba, pero ya los estudios han demostrado que el aumento, hay un calentamiento y que hasta el momento se habla de 1 grado centígrado, parece a la época preindustrial. Y eso ya hay estudios confiables que previsiones de que este proceso de calentamiento va a seguir en la próxima década y va a influenciar enormemente nuestra calidad de vida. Entonces se estima que esas son las estimaciones hechas en el último informe, estamos hablando del 2014, por eso se espera el 2015, lo del 2021, porque aparentemente va a haber unos resultados bastante más interesantes y también unas conclusiones un poco diferentes. Se habla de que puede llegar a 1,5 grados entre 2030 y 2050 y así seguir aumentando. Aquí en este gráfico se puede ver, es muy interesante porque si ve al inicio del gráfico, hasta prácticamente el 1970, se ve como hay un ciclo, ¿no? Porque hay ciclos naturales, hay ciclos de casi 20, 30 años que dependen de cambios modestos del clima, que son naturales, que dependen, por ejemplo, de la oscilación de la Tierra. Y entonces su ángulo con respecto al Sol. Y aquí ven que hasta 1970 hay un ciclo, hasta había una temperatura por debajo del promedio en el 1910 y así siguió hasta el 1945 más o menos. Después vuelve a bajar y hasta llegar a 1970 donde esta curva empieza a subir de forma muy aguda, ¿no? Entonces, y ahí es donde es el gran desarrollo industrial de la época moderna, donde China, países como China, el sudeste asiático, también el desarrollo industrial de países como Venezuela, por ejemplo, a partir de los años 80, que Venezuela, el sector industrial aquí en Valencia, aunque había grande industria ya presente, pero se desarrolla de forma importante y eso ha tenido sus resultados. Aquí podemos ver cómo cada año de los últimos 15 años tienen colores diferentes y si pueden ver la línea de temperatura más alta se refiere a los años más recientes, ¿no? Tenemos, bueno, el 2020 está empezando, hay solamente un puntino negro, pero el puntino negro está por encima de la línea del 2016, que había sido hasta el momento el año más caliente. Pero sin embargo, vemos que el 19, el 2015, el 2017 están enseguida abajo. Y después el último es el 2009 y el 2005 son los años más fríos de la época reciente. Pero es un proceso evidente que hay un calentamiento en acto. Entonces, ¿qué pasa con el calentamiento global? Bueno, el principal sobre el recurso agua.
Entonces, incluyendo una forma de almacenamiento del agua que es fundamental hasta el momento, que es lo de los glaciares. Entonces, los efectos son la reducción de la superficie del mar, la multiplicación de los fenómenos climáticos extremos, el incremento del proceso de desertificación y erosión y la pérdida generalizada de biodiversidad. Esos son los efectos negativos del cambio climático. Aquí hay una foto bastante interesante, una foto de los años 50, son 3 glaciares de Alaska, y la foto hecha en el mismo lugar, con la misma perspectiva, de hace unos pocos años. Esa es la foto tomada hace unos 5 o 6 años. Entonces, pueden ver la diferencia es importante. Y es un fenómeno que, aunque hay todavía negacionistas, ya no se puede, muy difícil negar. Entonces, ¿qué pasa? Que los efectos del cambio climático no son de forma uniforme, o sea, no es que el clima va a cambiar en todo el planeta de forma igual. Hay, de hecho, unas zonas, aunque limitadas, donde el clima se puso más frío, donde recientemente hubo un promedio de temperatura mucho más bajo de lo anterior, pero en general hay un aumento. Sin embargo, el efecto va a variar de región a región. Y entonces eso es importante porque no todos los mismos lugares van a ser afectados de la misma forma. Y es importante saber cómo nos va a afectar a nosotros, por lo menos en la zona tropical, que nos interesa porque lo que estamos aquí en este foro estamos más o menos ubicados en países de clima tropical o subtropical. Bueno, aquí vemos, esta foto la puse para ver, es el récord mundial de temperatura de este año, de hace poco, el 17 de agosto, en el Adir Valley. Entonces estamos volando 56 grados centígrados, creo que ya se pueden comenzar a cocinar huevos con esta temperatura. Ahora, ¿cuáles son los efectos del cambio climático sobre el agua y lo que es el sistema acuático? Como decía, el sector más vulnerable al cambio climático es el recurso agua. Entonces, tenemos el agua disponible en la Tierra es enorme, la cantidad de agua es enorme, pero fundamentalmente está en el mar o bajo forma de hielo. Entonces, este número es muy interesante porque estamos hablando del 0,003%, es la cantidad de agua dulce disponible. Agua dulce en el sentido de agua que puede ser utilizada para el ser humano, puede ser utilizada para actividades económicas, productivas. Por ejemplo, Venezuela es uno de los países con mayor recurso de agua dulce del mundo. Sin embargo, el Orinoco, que es el principal receptor de esta agua dulce, en realidad puede ser utilizado de forma muy, muy parcial. En la costa occidental del país, donde vive la gran parte de la población, ahorita estamos viviendo problemas de agua bastante fuertes. No obstante, Venezuela creo que es el cuarto o quinto país con más agua a nivel mundial. Entonces, la calidad del agua y la accesibilidad del agua es importante, es un factor importante de tomar en cuenta porque esta disponibilidad cada vez se reduce, sea en parte por la sobreexplotación, en parte también para la contaminación. Entonces, es importantísimo que tomamos en cuenta porque la acuacultura sin agua de calidad y en cantidad necesaria no tiene vida. Entonces, aquí ven, bueno, arriba hay la foto es de China, es una foto de unos 10 años más o menos, de un río que amaneció rojo por contaminación de unas industrias. Y la foto que ven del otro lado, con este color magenta tan bonito, es una laguna en Paraguay, es una foto de este año, que ha sido usada, puesta mucho en los medios, creo que hasta DiCaprio la publicó en sus redes sociales. Este lago se puso así, estos fundamentalmente son cianobacterias,
que se han puesto de esta forma a causa de una fuerte contaminación en nutrientes de una industria de elaboración de la piel. La industria la cerraron proprio por la denuncia pública, pero bueno, ese es el problema. El problema es que existen los recursos, pero este recurso no puede ser objeto de un uso equivocado y vamos a perderlo. Entonces aquí ve, la FAO estima que solamente en 9.000 y 14.000 kilómetros cúbicos están disponibles para el uso humano. Entonces, y esa disponibilidad a veces no es completamente accesible. Y está siendo sobreutilizadas. Entonces, ¿por qué? Porque además el recurso es importante tomar en cuenta la disponibilidad, porque además tenemos un claro incremento de la demanda mundial de agua. Entonces, este es un proceso que va creciendo año tras año. Bueno, la población aumenta, hay muchas actividades productivas que utilizan una gran cantidad de agua. Por ejemplo, aquí se está hablando mucho de huella hídrica, que es la cantidad de agua que se utiliza para hacer algo. Y le voy a decir unos datos, lo tengo escrito porque si no, no me lo recuerdo, corro el riesgo de decir una cosa por otra. Pero es importante, por ejemplo, que para hacer 1 kilo de carne de res se necesitan 15.000 litros de agua. Para hacer 1 kilo de cerdo, 6.000 litros. Para hacer 1 kilo de cordero, 8.700. 1 kilo de pollo, 4.300. La lechuga, por ejemplo, para hacer un kilo de lechuga se necesitan 13 litros. Para hacer 1 kilo de tomate, 13 litros. Para hacer 1 kilo de papa, 25. Y para hacer 1 kilo de arroz, por ejemplo, se necesitan 1.700 litros de aguas. Para hacer 1 kilo de maíz, 450. 1 kilo de trigo, 500. Y 1 kilo de lenteja, 25. Como ven, hay una diferencia enorme entre diferentes rubros sobre el consumo de agua. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque todos esos factores, con otro que veremos más adelante, van a crear una presión muy fuerte sobre algunos rubros que son altos consumidores de agua y que además contribuyen al cambio climático. Entonces, bueno, aquí hay otros datos sobre la cantidad de población que no tiene acceso al agua. Estamos hablando de 3 personas de cada 10 que viven en la Tierra no tienen acceso suficiente a agua potable. O sea, son números importantes. Y esos números van a subir con el pasar de los años. Entonces se habla de entre 4.800 millones, 5.700 millones en el 2050. Estas son imágenes de todos los días. Aquí en Venezuela estamos acostumbrados a verla, pero es algo que no es Venezuela. Una es Perú y la otra es Colombia, si no me equivoco. Entonces es importante que tomemos en cuenta porque cada día va a haber más conflicto por el recurso agua, conflicto entre sectores. Entonces, repito lo que decía al inicio, para poder tener un desarrollo sostenible y sustentable de nuestro sector, tenemos que tener garantizado el recurso y tenemos que tener garantizado que este recurso no entre en conflicto con otros sectores. Entonces, como les decía, las proyecciones sobre el cambio climático señalan que se van a reducir los recursos renovables de aguas superficiales y aguas subterráneas en algunas regiones específicas, que son las regiones secas subtropicales. Entonces va a haber más conflicto, más competencia. Aunque puede haber regiones donde por el aumento de lluvia y por otros factores la disponibilidad hídrica va a aumentar. Como decía, el cambio climático no es uniforme, los efectos no son uniformes, van a variar de zona en zona. Entonces, veamos en el específico cuáles son las vulnerabilidades de los diferentes recursos acuáticos. Entonces, los acuíferos costeros tienen una vulnerabilidad muy alta porque el aumento del nivel del mar va a causar una intrusión de agua salada en unos acuíferos de agua dulce. Entonces,
agua bombeada actualmente en zonas costeras de agua dulce, es posible que en un tiempo relativamente reducido vaya a ser ya salobres. Entonces ya va a cambiar su disponibilidad y su potencial de uso. Lo mismo es el aumento de la temperatura va a hacer aumentar la evapotranspiración de acuíferos, de lagunas, y después, bueno, hay aumento de salinización, de la salinización del agua costera, y la reducción de flujos de agua dulce hacia el mar. Por lo tanto, esto puede influenciar de forma muy, muy fuerte sea los ecosistemas marino costero y sea la actividad productiva costera. Entonces, si tenemos un cultivo de especies marinas o de agua salobre que son sensibles a la salinidad, bueno, estos cambios de salinidad pueden... Los océanos son hasta el momento el gran amortiguador del cambio climático, entonces porque absorben el 95% de la radiación solar y son también los que gracias a las corrientes también tienen una función de control del clima y hay zonas del país que si no hubiera una corriente templada marina estarían en condiciones climáticas mucho más, más negativas. Al mismo tiempo, pero, la temperatura el aumento de la temperatura de los océanos puede crear, puede influenciar los efectos de situaciones climáticas extremas, ¿no? Como son los tifones y cosas así. Entonces, la cosa interesante es que el calentamiento por los gradientes de temperatura del agua oceánica, el calentamiento de los océanos ha sido por etapas y varía según su profundidad. Entonces, inicialmente había interesado solamente la parte superficial, pero ya hay estudios muy serios que demuestran que hasta los 2000 metros de profundidad hasta los 3000 metros hay cambios recientes porque el aumento va afectando las diferentes capas. Entonces, esta mapa del 2016, que como hemos visto al comienzo, es uno de los años más calientes de los últimos 2 decenios, ha sido el año más caliente. Aparentemente el 2020 va por la misma, le va a ganar, pero todavía no tenemos datos actualizados totales. Entonces pueden ver la manchita azul más oscura son los puntos donde hubo temperatura mucho más baja a la normal, los celestes donde hubo temperatura más baja a la media, y los rosados, los rojos, es el contrario, o sea, donde hubo temperatura más alta o mucho más alta. Y si ven, lo que domina es el color rosados con fuerte mancha de color rojo, o sea que hubo un aumento de las temperaturas del océano, en este caso también terrestre, porque este mapa es general, pero hablando del océano, ve que el grueso de la masa oceánica ha sido afectados por un incremento de temperatura. Y aquí vemos lo que es los datos hasta el año pasado, estamos hablando de unos 0,77 grados centígrados por encima de lo que era el promedio. Y aquí vemos también anteriormente como hasta el año más o menos 1940-50, como estamos viendo en la primera lámina, hubo una época de clima más frío, o sea que veníamos entonces de un clima por debajo del promedio, así que en términos absolutos el incremento de temperatura es hasta superior. Como decía, hace poco hay un cambio de salinidad, entonces las superficies se están poniendo más saladas,
Y entonces hay otra área donde, por el contrario, la salinidad está bajando porque es donde hay altas precipitaciones. Entonces, como decía, los cambios no son uniformes, pero sin embargo, esos cambios de salinidad de todas formas no afectan. Entonces, es algo que tenemos que tomar bien en cuenta. Y esta es la cosa más importante, es la elevación del nivel del mar. Entonces aquí hablamos de 19 centímetros y entre 19 y 20 centímetros. Perdón, entre sí, 19 y 20 centímetros, hay un margen de error mínimo. Eso es lo que se ha elevado en el siglo XIX, desde el siglo XIX. Y el problema es que el ritmo de elevación reciente que se está notando va subiendo de forma superior a las previsiones. Entonces, eso depende sea de la expansión térmica del océano, que lo cambian los glaciares. Ahorita vamos a ver más sobre eso. Y en el asunto del almacenamiento terrestre de agua, esa, por ejemplo, es la calota, no, el calota en italiano, el casquete del Polo Norte. Como pueden ver, estas son fotos de satélite, la diferencia entre 1984 y 2010 es abrumadora, porque ahí hablamos de millones de toneladas de hielo que ya no está. Entonces son millones de toneladas de kilómetro cúbico de agua que no están. Esta es la otra foto, otro análisis, comparación. La línea amarilla son lo que eran los límites anteriormente del promedio entre 1981 y 2010. Pueden ver que en estos últimos 20 años la parte azul es agua, entonces ha desaparecido una parte importante de este hielo. Entonces, la pérdida de masa de los glaciares es seguramente la cosa más preocupante, porque los glaciares son lo que que era lo que contenían el agua, el mayor contenedor de agua dulce. Pero los glaciares y los casquetes polares ambos están disminuyendo su tamaño a una velocidad desafortunadamente superior a lo que se estimaba hasta hace solamente pocos años. Y entonces esto va a causar un incremento del nivel del mar. Un incremento del nivel del mar, que después vamos a ver una imagen muy perturbadora, puede cambiar radicalmente el perfil de nuestros países. Entonces, le voy a mencionar que hasta el momento lo que más ha perdido masa de hielo es el casquete ártico, o sea, el Polo Norte, que es más pequeño. El Antártico, el gran reservorio, mucho más grande. Y en realidad se estimaba que no había sido tan afectado hasta hace unos años. Sin embargo, estudios muy recientes han demostrado que entre el 50 y el 70% del hielo del Antártico podría debilitarse, colapsar o fundirse de forma no gradual, o sea, de forma repentina, a causa de una hidrofractura que se están creando. Las hidrofracturas son fracturas normales que hay en el hielo en el periodo decimos, en el verano austral, en lo cual escorre el agua. El problema es que estas fracturas normalmente de invierno poi se volvían a ser llenadas con nieve y se volvían a cerrar. Y dado que no era muy profunda, también cuando se expandía esta agua porque se congelaba, no creaba muchos problemas. El problema es que recientemente han visto que estas hidrofracturas son mucho más profundas y empieza a entrar el océano adentro, en algunas,
y entonces se corre el riesgo que se fracturen partes muy grandes de, de este hielo, y esto podría empezar a navegar por el océano y entonces perder rápidamente su masa. Hay un estudio perturbador que se hizo para la revista Nature, donde han comprobado que aproximadamente hace 400.000 años, un bloque del tamaño de Italia se fracturó por estas mismas hidrofracturas y causó una subida del nivel del mar global de 3 metros. Ahora, era una época climática muy parecida a la actual, con una concentración de CO2 de 300 partes por millones. Bueno, ahorita estamos, después del lockdown, donde ha bajado un poco la cantidad de CO2, estamos en 417 partes por millones. Entonces tenemos mucha más gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces estos procesos pueden presentarse de forma repentina. Esperamos que no sea así, pero de un momento a otro. Entonces, los estudios, las estimaciones hasta el momento vigente dan un incremento del nivel del mar entre 26 y 82 centímetros para el 2100. Que puede parecer que no sean muchas cosas, sin embargo, el 80 centímetros o 50 centímetros pueden afectar, hay zonas donde pueden hacer unos daños considerables. Entonces, aparte de eso, la subida del nivel del mar y su temperatura pueden aumentar la ocurrencia. Venezuela y Uruguay, hablando de Sudamérica, son dos países muy afectados a nivel costero por su característica. Después vamos a ver. Aquí tenemos la imagen. Estas son una mapa publicados por National Geographic hace tiempo, donde se puede ver, en el caso que el agua crezca de entre 84 centímetros y 1 metro en el 2100, bueno, ese sería el potencial escenario dentro de unos 70, 80 años. Entonces, como pueden ver, hay zonas enteras que, por ejemplo, en el caso de mi país, Venecia desaparecería, pero desapareciera también la zona más agrícola más importante de nuestro país, que es la Valpadana, donde está la cuenca del río Po. Si vemos ahorita aquí abajo, bueno, estas son las ciudades que serían afectadas por el incremento del mar. Estamos hablando de una cantidad enorme de ciudades y de población. Bueno, aquí tenemos una imagen, el detalle de esta imagen que estamos viendo antes. Puede ver que Venezuela, una parte importante de la costa desaparece y la cuenca del río Orinoco se transforma en una gran laguna, un gran espejo. Entonces, la Florida prácticamente desaparece. Y así varias islas del Caribe y una parte importante también de Centroamérica. O sea que los escenarios son bastante abrumadores. Eso sí no se hace algo, si no se cambia, si no se toman medidas y si se sigue subestimando el problema. Entonces, en el caso volviendo un poco a los efectos, a la vulnerabilidad y los efectos negativos, además de los problemas de cambio de salinidad y de nivel, está el problema de la acidificación. Entonces, esto es un proceso que está en acto y esto afecta sobre todo el ventos, los ecosistemas marinos, en particular aquí se menciona los polares y los arrecifes de coral. Entonces,
Después, el efecto puede variar dependiendo del tipo de animales, porque los equinodermos corales son mucho más sensibles, por ejemplo, que los crustáceos y los peces, porque, bueno, por su composición estructural y física. Aquí vemos algunos de los efectos de esta acidificación del calentamiento, blancamiento de coral abajo, y arriba esta es una imagen siempre del 2006 del NOAA, donde se ve el riesgo de blancamiento de corales, estaba a nivel 2, a nivel 1 casi todo el Caribe y en algunas partes hasta el nivel 2. Entonces, eso, Venezuela tiene, de hecho, no fue muy afectada, pero igualito, o sea, la parte occidental de Venezuela, pero en la parte oriental se puede ver que los efectos fueron muy fuertes. Entonces eso puede causar una redistribución de especies, puede cambiar y seguramente, y en particular va a afectar la pesca. O sea, la pesca va a tener el impacto del cambio climático sobre la pesca va a ser muy fuerte. Y eso puede ser un factor positivo para la acuicultura, dado que la acuicultura cada día más está desplazando, está ocupando los espacios que deja la pesca. Entonces, esa puede ser una oportunidad. Sin embargo, siempre y cuando nosotros los agricultores tomamos las medidas correctas. Entonces, bueno, aquí esta es una imagen de la zona en que se forman los ciclones tropicales, huracanes, ciclones, tifones, dependiendo de la zona de donde y vemos que está localizada en el Ecuador y es por la alta temperatura. Y además, sobre todo, en la parte norte, que es la que nos interesa en el caso de Venezuela y del Caribe. Entonces, esos fenómenos, como decía, van a ser más fuertes, más frecuentes. Entonces, hay otro factor importante, porque cuando hablamos de cambio climático, de efectos, todavía hay muchas facetas que no se conocen porque los modelos de creación de escenario que hay toman en cuenta alguna variable, pero aparentemente cada día se está descubriendo que el clima tiene muchas más variables que todavía no se han identificado y no se pueden tomar en cuenta. Entonces, un factor muy importante es lo que del cambio de las corrientes. El clima en la Tierra está muy influenciado por la corriente, pero estas corrientes están siendo afectadas por el calentamiento en algún lado y por el enfriamiento por otro, y eso puede cambiar la circulación termoalina, esas son las principales corrientes que hay, puede cambiar sea la salinidad que la temperatura, pueden cambiar estas corrientes y entonces cambiar radicalmente los escenarios. Repito, eso más que todo en este momento afecta a la acuicultura, pero puede afectar también la pesca, pero puede afectar también la acuicultura, como puede afectar también muchas otras actividades porque pueden cambiar el clima. La corriente del Golfo, que estas, bueno, después hay otra imagen que vamos a ver, permite, por ejemplo, que el norte de Europa sea mucho más, tenga un clima mucho más agradable, por ejemplo, del norte del continente norteamericano. Entonces, por ejemplo, Nápoles, que es la ciudad del sol, donde no nieva nunca, hace medio centímetro de nieve, está el mismo paralelo de Nueva York, que es una ciudad que tiene un clima decisamente diferente. Y es gracias a la corriente. Entonces, hay estas grandes corrientes, que son la MOC, el MOC, que transportan el calor de un lado a otro y se están siendo modificadas. Y esto hace además que el agua se expanda en la zona donde el agua es más caliente. Aquí vamos a tener una imagen interesante de cómo esto funciona. Entonces, arriba tenemos, en el caso de que hay esta corriente atlántica del oeste,
sea más caliente, entonces hay un aumento, se enfría por el lado de la costa africana y hay un aumento de temperatura en el lado del continente americano. Esto hace subir el nivel del mar más de lo debido. Aquí al lado se puede ver cómo la situación del nivel del mar. No obstante, uno piensa que la Tierra tiene que, por su característica, el mar debería mantener el mismo nivel. No, como la Luna regula la marea, también la salinidad y la temperatura pues, hacen que haya unos desfases de nivel entre un lado y otro de un océano. Entonces, en la parte de abajo se ve en el caso contrario, pues, que si la corriente se enfría, cómo esto afectaría, porque sube el nivel del lado lado africano. Entonces, tenemos un sistema muy complejo donde hay muchos factores que crean variabilidad. Entonces, aquí pues, le hablaba de la corriente del Golfo, eso se está calentando y está cambiando el patrón oceánico a nivel de nivel. Perdón. Entonces, todo eso incrementa en alguna zona los efectos de la subida del nivel causado del mayor volumen de agua presente. Entonces, la unión de esos dos factores pueden crear subidas mucho más altas de los 98 centímetros máximo que estaban previstos antes. Y, bueno, esta aquí es la corriente del Golfo, lo que le decía. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, el Reino Unido está a nivel de Canadá y el clima del Reino Unido es mucho más agradable, que eso es gracias a la corriente del Golfo. Y esas corrientes hay hasta una previsión muy extremas donde se dice que si la circulación termoalina que hemos visto antes, si por estos cambios radicales que hay, se puede hasta parar o revertir. Entonces, en el caso se parara estas circulaciones, eso pudiera dar inicio, en un tiempo relativamente largo, a una nueva glaciación. O sea, por absurdo, el calentamiento climático actual pudiera dar, en el lapso de varios centenares de años, el inicio de un nuevo periodo glacial. Entonces, eso para entender cómo los diferentes parámetros pueden variar de una forma que todavía los científicos hay que estar de verdad muy pendientes de lo que está pasando. Entonces, bueno, aquí esta es una afirmación del informe del IPCC del 2014 que creo que es importante porque todas estas amenazas son más fuertes en los países con economía más vulnerable. Los países ricos pueden utilizar tecnología para poder controlar algunas cosas. Por ejemplo, Italia está construyendo una diga móvil marina que se llama Musée, que está costando una cantidad de dinero impresionante, pero va a bloquear la alta marea en la ciudad de Venecia. Bueno, Holanda en estos son uno maestro, los Países Bajos, como ahorita quieren que se le diga, pero hay países donde no tienen la capacidad, no tienen los recursos, no tienen la posibilidad de poderlo enfrentar de forma efectiva y rápida, y entonces eso va a crear unas situaciones mucho más críticas en los países. Y Venezuela, desafortunadamente, está entre ellos. Entonces, en Centroamérica se pueden producir daños infraestructurales a la agricultura, recursos naturales costeros, un aumento de erosión costera, salinización de acuíferos, riesgo de inundaciones, impacto de tormentas. En la isla del Caribe, igual, erosión, inundación, impacto de tormentas, daños a la infraestructura costera turística, entonces con un daño enorme a la que son las fuentes de ingresos, así, energética, transporte, etcétera, etcétera. Vamos a empezar a hablar sobre la vulnerabilidad y los efectos del cambio climático sobre el agua continental.
Entonces, aquí este gráfico creo que es fundamental para tomar en cuenta. Se ve el consumo, kilómetros cúbicos anuales, el consumo humano, cómo ha ido aumentando en el tiempo y cómo va a seguir aumentando, porque esa es una tendencia que con el incremento de la población no hay forma de revertir. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el consumo, pero el cambio climático va a hacer que los regímenes hídricos sean más inestables y variables. Entonces, hay una disponibilidad que va a variar, sea para el consumo humano que para la parte de producción, desarrollo animales, vegetales, incluyendo la apicultura. Entonces, estos son factores, aquí, por ejemplo, la recarga, el escurrimiento superficial, la recarga de agua subterránea, son factores importantes. Además, el cambio de patrones van a hacer que algunas zonas que ya tienen problemas, ya son secas, van a ser todavía más secas y otras zonas van a tener todavía mucha más agua, pero si los países no están capacitados para retener esta agua, el aumento de la lluvia no necesariamente puede ser una ventaja. En términos general, hay una evidencia de una variación del escurrimiento anual entre donde habrá un aumento en la latitud alta, en buena parte en los Estados Unidos, mientras que en otra parte, África Occidental, Europa Meridional y las regiones más australes de América del Sur, va a haber una disminución. Bueno, esos días son casos de fuerte sequía que hubo recientemente en algunos países, por la variación de escurrimiento estacional. Además, hay variaciones del régimen fluvial, de los regímenes fluviales en muchos ríos, porque, por ejemplo, se está aumentando está aumentando notablemente el deshielo de los glaciares andinos. Entonces ya el aumento de este deshielo hizo que se incremente más el agua que viene de los Andes, porque no es retenida. Entonces cada vez hay más flujo y eso aumenta a veces la inundación en la parte baja y elimina también la posibilidad de poder retener estos recursos en el tiempo. Entonces hubo un aumento por eso de los flujos debido a factores ligados a los glaciares. Y esta es la prueba evidente de lo que está pasando con los glaciares, es el famoso pico Bolívar de 1950 y 2011. Todavía no habíamos llegado al 2016, que fue el año más caliente. Entonces, ya como ven, prácticamente no hay glaciares. Y esto se estima que todas las Andes, todos los glaciares andinos, vayan reduciéndose de forma abrupta en los próximos años. Y este es el resultado. Entonces, aquí estamos. Esta es la parte baja del río Orinoco. Entonces, este aumento de agua que viene porque la nieve no es retenida por los glaciares, hace que, y también el agua de los glaciares que se sigue, lo poco que queda, que se sigue hundiendo, esto es el resultado después en la parte baja. Y aquí vamos a tocar un tema para mí muy doliente, que es los acuíferos subterráneos. Entonces, hay una sobreexplotación a nivel mundial de los acuíferos. Aquí en Venezuela estamos viviendo una situación dramática de la cual todavía no se habla mucho, que es la perforación de pozos de las zonas urbanas. O sea, ya Venezuela, en las zonas urbanas, ciudades como Caracas, como Valencia, son unos coladores. Hay una cantidad de pozos impresionantes. Y estos desafortunadamente con la anuencia de las autoridades, porque las diferentes hidrológicas del país todas tienen problemas por un mal manejo de los recursos hídricos, y entonces ven la creación de pozos particulares como una forma de quitarse de encima un problema y reducir la presión de parte de la población. Sin embargo,
no hay estudios de capacidad de carga, nadie lo hace. Yo he visto estudios sobre pozos aprobados donde prácticamente lo único que decían que ahí había agua. Ni calidad, ni cantidad, no ofrecía nada. Y de hecho, en muchos casos, está pasando aquí en Valencia, donde vivo, que hay edificios que gastan miles de dólares para hacer un pozo y a los pocos meses este pozo no tiene agua porque en realidad no tenía la capacidad para aguantar un bombeo como lo que necesitaba ese edificio y todos los edificios alrededor que lo están haciendo. Es impresionante la cantidad de pozos, por ejemplo, que hay en la zona sur, de pequeños pozos superficiales, que entonces en muchos casos, por problemas también con el alcantarillado y mal manejo de estos pozos, se van contaminando. Entonces, corremos el riesgo de perder un recurso fundamental que son los acuíferos. Y bueno, aquí, eso, bueno, son ejemplos de pozos que se van secando. Y esa es una cosa que a mí me duele mucho, es el dique de Guataparo, perdón. Esta es una foto de 1970 y la de abajo una foto del año pasado. O sea, el dique donde la gente iba a nadar, y me recuerdo que había baba y había de todo. Ahorita es prácticamente una pequeña, son positas. Y esto es el resultado del bombeo que hacen todas las urbanizaciones que han crecido alrededor de la zona de Guataparo, que quien no conoce Valencia es una zona muy de alto nivel social, pero más alta que el promedio de la ciudad, y donde entonces la tubería de hidrocentro, que tiene muchos problemas en esta ciudad, no logra surtir, no logra abastecer. Y entonces la mayoría de las casas y de los pocos edificios que han sido construidos en esta zona, todos tienen su propio pozo. Entonces, este es el resultado, y esto desafortunadamente es un proceso que a corto plazo no se va a revertir y va a afectar. Y como acuicultores no va a afectar a nosotros, porque quien tiene un cultivo basado sobre toma de agua de pozo corre el riesgo de entrar en conflicto con este uso para consumo humano, además del conflicto con la agricultura. Bueno, esas son algunas cosas, como le decía, los cambios que hay, que el cambio climático no es uniforme, entonces hay un aumento de lluvia en alguna zona y hay una reducción en otra. En este caso, el área amazónica, la cuenca amazónica aparentemente tiene más lluvia, pero pues, hay países como Chile y la parte occidental del continente donde hay una reducción. Aquí entramos en otro aspecto del recurso agua continental es importante, que son los lagos, embalses y represas, que también están siendo afectados por eso, por el efecto del cambio climático. Entonces, donde hay un calentamiento, entonces la estratificación hace que haya problemas en cuanto a oxígeno y en cuanto a oxidación de los nutrientes en el fondo. Entonces, es un peligro para la fauna, sea la fauna natural que para eventuales cultivos que se van a hacer. Y aquí, bueno, eso son una foto de algunos efectos debido a factores específicos que crean anoxia, y entonces, bueno, en Noruega esos fueron 200 toneladas de arenques que se murieron por falta de oxígeno. En la foto abajo donde está el perrito hay otra cosa, ahí se congeló un lago de repente, y entonces eso de los grandes lagos del norte, y ahí, bueno, igualmente el recurso murió completamente. Entonces, estos son fenómenos que hay que tomar en cuenta, sobre todo si tenemos cultivo en jaulas flotantes, hay cosas que puedan afectar. Y el otro aspecto importante a nivel continental es que la reducción de la lluvia, la reducción de los recursos acuáticos está aumentando la desertificación en la área que ya por sí mismo eran secas. Entonces, porque el aumento de la temperatura hace aumentar la evaporación, entonces zonas secas se ponen todavía más secas.
Aquí la foto de arriba es China y la foto de abajo es el corredor seco de Guatemala, que es una de las zonas más pobres del país. Entonces, ¿qué pasa? Que el conjunto de estas situaciones sobre el agua dulce, de estas condiciones, hacen que el estrés hídrico, o sea, la falta de agua, lo hemos visto al comienzo, se lo repito por la importancia, va a cambiar, va a crecer. O sea, ya estamos hablando de millones de personas de personas que sufren de escasez de agua, pero este número va a subir de forma muy importante con el pasar del tiempo. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar que estos fenómenos negativos sigan fortaleciéndose? ¿Qué podemos hacer para revertir, por lo menos controlar este fenómeno? Bueno, en el caso del cambio climático hay dos tipos de acciones, que son la mitigación y la adaptación. La mitigación es el desarrollo de estrategias de mitigación orientada a reducir el mínimo posible la magnitud del cambio climático, asegurando un desarrollo sostenible a medio y largo plazo. Mientras la adaptación es el diseño de política que permiten hacer frente a los efectos del cambio climático. Entonces, en el caso de la mitigación, estamos hablando de algo que es fundamentalmente ligado más a la parte de política pública, mientras la adaptación es algo ligado más a la parte de también de acciones que puedan ser las poblaciones locales o cada empresario, etcétera, etcétera. Entonces voy a hacer un poquito más rápido porque veo que el tiempo pasa está pasando rápido, no lo quiero que se me duerman completamente. Entonces la mitigación es un aspecto muy político y ahí hay un conflicto muy grande porque hay países que dicen que lo que tienen que reducir su producción de CO2 son los países industrializados que por tanto tiempo han llenado el planeta de CO2. Hay otros que dicen, no, eso tiene que ser una cosa conjunta, tenemos que hacerlo todos. Entonces, hasta el momento, para mucho tiempo, no hubo ningún tipo de acuerdo. Afortunadamente, en el 2015, dado que ya todos los países estaban conscientes del peligro, pues en la famosa cumbre de la COP21, celebrada en París, se logró llegar a un acuerdo universal sobre el clima. Y esto era de mantener el calentamiento por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Y reducir hasta el 50% la producción de CO2 para el 2050 y eliminarla para el 2100. Esto lo firmaron todos los países, pero después hubo unos países importantes como Estados Unidos que dijeron que no. Entonces, y hay otros países que lo firmaron, pero se hacen los locos, como por ejemplo el caso de China. El único bloque de países que de verdad está haciendo algo, también porque se lo puede permitir, es el bloque europeo. Entonces, esto es el escenario de cómo debería cambiar la producción de CO2 en un lapso relativamente corto. Si consideramos que estamos en el 2020, el 2050 lo tenemos al lado de la casa. Bueno, aquí hay los mecanismos oficiales para reducir CO2. Uno, el comercio de emisiones, o sea, hay países que no producen mucha CO2, por el contrario, tienen mucho bosque, pueden vender su positividad, o sea, a países que por el contrario están negativos en el sentido que tienen mucho más CO2 de lo que pueden recuperar o convertir. Entonces el comercio de emisiones, que es un comercio bastante interesante. Aquí ven la evolución del tiempo. Y como pueden ver, hay hasta los precios son oportunidades que se pueden tomar en cuenta, cosa que muchos países todavía no han hecho. Está el mecanismo de desarrollo limpio que incentiva a los países a promover la reducción de emisiones, o sea, a cambio de ayuda económica, ayuda a las agencias multilaterales que financian proyectos para eso. Y la aplicación conjunta, o sea, hacer proyectos donde se facilita acuerdo entre países, donde se va a reducir
producción de CO2. Esto es el mercado del CO2 en este momento. Como ve, el bloque azul son los países que tienen proyectos funcionando, que tienen actividad funcionando, son positivos. Entonces, el bloque de la Unión Europea y está Canadá, que está participando. En verde más oscuro son los países que tienen proyecto o un proyecto ya definido. Lo que en verde claro son los países que tienen proyectos en fase todavía de estudio. Ahora, aquí es la parte importante, la adaptación. La adaptación son todo lo que podemos hacer para hacer que estos efectos adversos no afecten más de lo debido. Entonces, tomar medidas para reducir los efectos negativos, la vulnerabilidad de nuestro sector. Entonces, aquí hay una de las conceptos fundamentales, es la técnica de gestión de los recursos, que comporta la planificación de escenario, un enfocado sobre lo que ha pasado, y tomar medidas que pueden reducir los riesgos. Y eso se tiene que hacer de forma concertada. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta en el caso se quiera hacer un plan nacional de agricultura, tener una gestión adaptativa de los recursos. Y eso tiene que tomar en cuenta también la necesidad del sector agrícola, la necesidad del sector industrial, del sector urbano, etcétera, etcétera. Entonces, de esta forma, reciclar, recuperar el agua, todas estas cosas son fundamentales para poder llegar a una estrategia de reducción. Entonces, la acuicultura puede tener una función importante en este proceso de mitigación, también porque está obligada a hacerlo. Ahora, aunque la acuicultura no produce CO2, produce muy poco, está a niveles muy básicos, sin embargo, está obligada a tomar medidas porque, sobre todo a nivel de mitigación, para poder sobrevivir y posiblemente aprovechar las oportunidades que el cambio climático crea. Por ejemplo, hemos hablado sobre la reducción de la pesca. Aquí, por ejemplo, aquí pueden ver cuánta CO2 produce, cuántos millones de CO2 produce el sector vacuno y los otros sectores. Es importante enfocarse mucho en la parte del vacuno. Espere que tengo que conectar la pila que se me está descargando. Un momento solo. Bueno, entonces, siguiendo rápidamente, esta gráfica para mí es fundamental porque si ven el rojo, o sea, el rojo naranja, es lo que se produce en CO2 en vacuno, que es, mientras los otros colores, bueno, cada animal tiene su colorcito, pueden ver que en el caso ya de otros países, son otros animales. En el caso de China, por ejemplo, la parte de cocino es importante, etcétera, etcétera. Seguimos. Entonces, la acuicultura no es un país que no es un sector que crea gases de efecto invernadero, pero tiene que trabajar para mitigarlo. Entonces, tenemos que tomar conciencia de eso porque eso no va a afectar propio como sector. Entonces es importante diseñar la estrategia de mitigación. Y esa estrategia de mitigación tiene que estar en un plan nacional de agricultura. Entonces, ¿cuáles son las medidas de mitigación que se están tomando en cuenta a nivel de los países, decimos, que tienen un sector agrícola más fuerte? La elaboración de dieta para peces con menor inclusión de proteína marina, de forma de depender menos de la pesquería, la utilización de fuentes de energía no renovables, la reducción del consumo de agua, siendo más eficiente, utilizando más la circulación. Aquí hay una imagen de energía verdes. El incremento de la eficiencia de los sistemas de producción a través de la integración con otro sistema productivo, el fomento de reforestación de las cuencas y área próxima a la granja de cultivo para proteger los sistemas naturales que absorben carbono. Eso es importante porque a veces nosotros nos enfocamos de dónde estamos, pero en realidad en el caso de las inundaciones, la riada llegan desde la montaña. Entonces, tener una cuenca sana, tener una cuenca reforestada, nos garantiza reducir el riesgo que llegue una inundación y se lleve toda nuestra producción, o nos garantiza que la fuente de agua que tenemos se vaya recuperando gracias a una gestión correcta de cuenca.
Y después está de implementar buena práctica de manejo, como lo descrito en el Código de Conducta de Pesca de la FAO. Aquí hay un ejemplo de integración, esa con hidrógeno, esa es la aquaponía, también con los peces. Entonces, además de eso, existe la posibilidad de poder acceder a fondos, y esto es importante para países como Venezuela, tomarlo en cuenta. A nivel gubernamental se han cerrado toda la puerta con los organismos bilaterales, con los fondos internacionales. Pero, por ejemplo, en el caso, de hecho, Venezuela no está en el Red Plus, pero esas son opciones que existen. Que es, o sea, se reciben fondos para conservación de manglares. Entonces, en el caso de maricultura, conservando los manglares, se puede hacer un proyecto y se puede estar produciendo, obteniendo también fondos internacionales. La otra cosa importante a tomar en cuenta son el desarrollo del sistema productivo acuícola certificado con bajo nivel de emisión de carbonio. Todas esas certificaciones van a ser algo fundamental en el futuro y van a apoyar, a permitir poder acceder al nuevo mercado. Entonces, aquí más o menos hay algunas de las indicaciones que son para poder contribuir con la mitigación. Entonces, la ordenación del territorio, según un enfoque ecosistémico, es fundamental. Y ahí volvemos, todo esto tiene que ser incluido en un plan nacional. Entonces, también evaluar, conocer la vulnerabilidad de cada lugar para tener, y eso debería haber, una de las cosas que debe haber un plan nacional es un estudio de vulnerabilidad de los diferentes rubros, de las diferentes evoluciones, de las diferentes zonas del país, porque es variable. Entonces, el plan de manejo que permita reducir estas vulnerabilidades. Entonces, en este caso, la adaptación a la acuicultura tiene una importante función, la adaptación institucional, porque tiene que haber la participación de las instituciones, la adaptación de los medios de subsistencia y la reducción de riesgo de gestión para la resiliencia. Entonces, los impactos son de tipo, pueden ser de tipo físico, químico, biológico, y a eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para poder adaptar nuestros cultivos. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, ejemplo de alga. Entonces, ¿cuáles son las principales medidas de adaptación que en términos generales se pueden tomar? Porque después hay la acción específica en cada lugar, dependiendo de la vulnerabilidad de cada lugar. Es de aumentar la resiliencia general del sector. Y eso se hace como con tratamiento del agua como opción para la recuperación de agua grises o desalinización de acuíferos sensibles a la intrusión salina. La reducción del consumo de agua a través del sistema más eficiente de circulación. La utilización de cultivos en jaulas y embalses como alternativa viable en áreas que son vulnerables a la sequía o las lluvias irregulares. Por ejemplo, los embalses, si son bien manejados y se reduce el peligro de tener una estratificación térmica que pueda afectar los cultivos, son una opción interesantísima porque reducen el riesgo, por ejemplo, de las inundaciones, se reducen muchas cosas, y lo mismo a nivel marino. Sin embargo, ahí también hay que identificar bien la área donde hacerlo, porque si no el mismo cultivo puede favorecer la creación de condiciones desfavorables al cultivo. Entonces, la implementación de sistemas de oxigenación para mitigar la acción o floración de alga o baja en oxígeno, la producción de peces mejorados genéticamente y más resistentes para determinados patógenos, la elevación de los taludes de los estanques o lagunas costeras. Elevación de los taludes no significa hacer laguna más profunda, sino laguna más alta, o sea, más alta con respecto del mar. Entonces, para hacer que, en el caso de una subida del nivel del mar, eso permita evitar que esto pueda afectar o entrar en la laguna de cultivo. La construcción de defensa litoral artificial, aquí ya entramos en un ámbito institucional o con la ayuda de la cooperación internacional. El incremento de uso de diques e energía hidráulica en zonas de captación con precipitación elevada. Entonces, crear la zona donde hay riesgo de inundación, unos diques naturales que permitan reducir el efecto. Y después, bueno, el uso de sensores para el monitoreo continuo
del ambiente. En este caso, io qui menziono il Climate Smart Aquaculture, della FAO, que es un nuevo enfoque multisistémico donde se trata de reducir los efectos contaminantes que puede hacer la producción y reciclar recursos. Y es, bueno, esta es una de las imágenes clásicas, que es en el caso de la acuicultura multitrófica, que cumple completamente con los requerimientos de esta tecnología, de este modelo. Entonces, donde se reutilizan el más posible los recursos y los ingredientes, y esto permite tener una mayor producción y tener una diversificación importante. Entonces, ¿cuáles son los principios del CSA? Mejorar la eficiencia del uso de recursos naturales, mantener la resiliencia de los sistemas acuáticos, la gestión del recurso genético para garantizar que se conserve especies con características relevantes, y aumentar la adopción de tecnología RAS para disminuir la necesidad de agua dulce y limpia mientras se mantiene un ambiente saludable. Conclusiones, ya estamos a punto de terminar. Entonces, la consecuencia del cambio climático serán, según la información que está saliendo del estudio, será más relevante a través del tiempo y sobre todo será más rápido de lo que se estaba pensando en pasado. Entonces, pueden poner en riesgo la subsistencia de la acuicultura si no se toman las medidas. Entonces, la elevación del mar, la escasez de agua, la calidad del agua, son algo que nosotros no pueden poner en riesgo si no lo tomamos en cuenta y no tomamos las medidas para reducir esta vulnerabilidad. Y el problema es que los países no se dan cuenta todavía. Y es importante que los gremios, las asociaciones, los productores hagan fuerza sobre eso, porque aquí lo puse, de 142 países que hicieron su contribución determinada, que la contribución determinada a nivel nacional son unos documentos que tienen que hacer todos los países periódicamente para establecer qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Entonces, solamente desde 142 países que la han entregado, Venezuela no entregó la suya, solamente 19 hicieron referencia a la acuicultura y a la piscicultura. De esos 19, 9 países incluyeron un enfoque orientado a la adaptación, mientras que los otros incluyeron propuestas para usar la acuicultura como medida de adaptación. Bueno, como decía, pero el cambio climático no es solo una amenaza, o sea, puede crear condiciones favorables a la acuicultura. Y eso es por eso que si se toman las medidas correctas, si se desarrolla una política de adaptación que mejora la capacidad de resiliencia, puede tomar muchos beneficios. Yo le estuve hablando mucho de las reses, porque, por ejemplo, el sector cárnico bovino, las reses, va a tener una presión futura enorme, porque es un gran productor, hemos visto, de gases de efecto invernadero. Más que de CO2, además producen metano. Parece absurdo, pero como proceso digestivo, una res produce tanto metano diario equivalente a la cantidad de CO2 que un carro produce haciendo 70 kilómetros. O sea, son unos grandes contaminantes. Entonces va a haber una presión muy fuerte sobre el sector de la carne para que reduzca su producción, para que haya un cambio de dietas, y todas esas cosas pueden ser beneficiosas para el sector de la agricultura porque se va a abrir mercados, se van a abrir opciones. Y sin embargo, seguramente se va a exigir a todos en el transcurso de muy poco tiempo, a todos los rubros que sean certificados. Y es por eso que ya pensar a producir haciendo caso al Código de Conducta para la Pesca Responsable, que incluye también la acuicultura de la FAO, por ejemplo, es importante, certificarse es importante. Y esta es la última lámina para entender el porqué también de la sostenibilidad, porque es importante manejar bien los recursos. Desde hace muchísimo tiempo, nosotros estamos usando mucho más recursos de lo que nuestro planeta puede producir de forma renovable. Entonces, normalmente, al mes de agosto,
nosotros ya hemos consumido todo lo que el planeta puede darnos de forma renovable. Entonces, lo que va de agosto en adelante es algo que estamos consumiendo, entonces destruyendo recursos. En el caso del 2020, bueno, es el efecto del COVID. Como ven, hasta el momento, el día del Earth Overshot Day ha bajado a septiembre. O sea, esto no solo hasta septiembre estamos consumiendo los recursos renovables. Entonces, hay que volver a reducir esta escalera y tratar de regresar a los años 70, donde prácticamente nosotros consumíamos en un año lo que se podía producir de forma renovable. Entonces no había una sobreexplotación de recursos. Bueno, y con eso termino y le agradezco mucho la atención. Disculpe si me fui extendiendo más de lo previsto, pero creo que los temas merecían ser explicados de la forma más comprensible posible. Y gracias por su participación.